Muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, y para mí es un honor compartir con ustedes el inicio de esta esperada primera versión de la Semana del Ladrillo en Chile, donde además no solo vamos a celebrar y tener una serie de conversatorios, webinars y seminarios técnicos respecto a las aplicaciones contemporáneas del ladrillo, a la historia de este material tan noble de construcción, sino que también vamos a lanzar la convocatoria para la primera versión del premio de arquitectura en ladrillo CERSAN UDD. A nombre de Cerámica Santiago y de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, quienes organizamos esto, y agradeciendo también el patrocinio del Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, AOA, el Instituto de la Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción y Plataforma Arquitectura ArcDaily, les doy la bienvenida. Voy a compartir pantalla para contarles un poco de los alcances de lo que va a ser esta Semana del Ladrillo y luego presentar a nuestros invitados de hoy con los cuales vamos a tener una amena conversación respecto como les decía antes, los alcances de este evento y también la evolución que ha tenido el ladrillo como material de construcción, no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Tal como les decía, es la primera vez que celebramos en Chile la Semana del Ladrillo y esta actividad es la convocatoria, es el lanzamiento, es el llamado a postular y a presentar proyectos al Premio Arquitectura del Ladrillo Cerámica Santiago 2020. Pero también, como les decía, vamos a tener una agenda de conversaciones y presentaciones y charlas bien interesantes. Hoy nos van a acompañar Mónica Álvarez de Oro, presidenta de la OA, Paula Mora, Head of Community de la Plataforma Arquitectura, y Hernán Levy, presidente de Cerámica Santiago. Y con ellos vamos a conversar un poco respecto a la historia del ladrillo en Chile, cómo pasamos de lo que era el ladrillo chonchol, artesanal, a una producción industrial que cumple con estándares técnicos, térmicos, y que lo hacen hoy en día un material esencial, sobre todo para la construcción de vivienda, que ha sido una pieza clave también en las políticas habitacionales de nuestro país, en las reconstrucciones post-desastre, etcétera. También vamos a conversar respecto a cómo los arquitectos hoy en Chile están accediendo a información técnica, cuáles son sus preferencias respecto a ciertos materiales, las nuevas aplicaciones que está teniendo el ladrillo, no solo como elemento estructural, sino que también como envolvente, como fachada, como celosías, etcétera, y también las tendencias internacionales en el uso de este material que lo más interesante es que, pese a ser probablemente junto con la piedra el material de construcción más antiguo en la historia de la humanidad, se mantiene muy vigente y hoy en día arquitectos de vanguardia y muy contemporáneos están haciendo aplicaciones muy innovadoras al respecto. Y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy, además de los detalles de el premio a la arquitectura del ladrillo Cerámica Santiago 2020. Mañana, miércoles 2 de septiembre, a esta misma hora, a las 18:30, vamos a tener un invitado internacional que es bien interesante. Es Daniel Moreno, es un arquitecto ecuatoriano muy joven, pero que es parte de una generación de arquitectos jóvenes latinoamericanos que están trabajando en innovaciones que toman, por así decirlo, la esencia y el valor de lo local, pero con proyección global. Y Daniel se hizo mundialmente famoso por una casa que se llama la Casa de las Tejas Voladoras, que es una casa en una zona rural en Ecuador, donde no solo hace un uso totalmente innovador de la teja como una herramienta, un elemento vernáculo, sino que además los paramentos de ladrillo, los volúmenes, cómo los va articulando, claramente lo ponen en la misma escena de otros grandes arquitectos latinoamericanos como Solano Benítez y Gabinete de Arquitectura en el Paraguay, o como Montedónico en Argentina, etcétera. Y por lo tanto, para nosotros es un gran honor tener a Daniel mostrándonos su obra, y esto va a ser mañana a las 18:30 y va a ser moderado y entrevistado por Álvaro Parragués, otro representante
de esta generación emergente de arquitectos chilenos y que también es profesor y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Por lo tanto, ahí vamos a ver cómo los usos innovadores, cómo se está aplicando el ladrillo en distintas localidades y con distintas aproximaciones que incluso hasta innovan en la tradición tectónica del ladrillo y lo ponen en dimensiones completamente nuevas. Y finalmente vamos a cerrar esta semana, el jueves 3, también a las 18:30, con una conversación en profundidad respecto a la trascendencia del material en la arquitectura, y nos va a acompañar el presidente del Colegio de Arquitectos, Humberto Eliach, además un arquitecto con una práctica arquitectónica muy extensa, y Cristóbal Fernández, arquitecto, socio de Más Fernández, y probablemente una de las oficinas también emergentes en Chile, que está haciendo trabajo muy interesante, incluso en recuperación patrimonial, con un edificio que se llama un edificio Toesca, que todavía no se ha publicado, pero que toma y recupera lo mejor del ladrillo para no solamente generar nuevas viviendas en zonas del centro de Santiago, sino que además manteniendo y preservando el carácter patrimonial de los edificios. Por lo tanto, vamos a tener una parrilla bien completa y bien entretenida, así que los invito y las invito a todos a sumarse a esta Semana del Ladrillo. Y bien, como les decía, hoy vamos a compartir con nuestros invitados, después los voy a presentar uno a uno, Mónica Álvarez del Oro, Paula Mora y Hernán Levy, y vamos a tener una conversación introductoria, pero antes quería invitarlos a todos a que vayan anotando la página web, premioarquitecturadeladrillo.cl, ahí se ve chiquitito, pero se los puse en el chat también, donde ustedes van a encontrar toda la información no solo respecto a esta semana, sino que también a la convocatoria, porque esto no es un concurso, esto es un reconocimiento. Aquí ustedes no están compitiendo unos con otros, sino que la idea es que cualquier ciudadano, si considera que hay una obra de arquitectura relevante, ojalá que sea de los últimos 20 años, porque obviamente si nos vamos para atrás podemos terminar con la Casa de Moneda como ganadora. La verdad es que la idea es, ojalá que los arquitectos o arquitectas que trabajaron en ese proyecto estén vivos, digamos, estén activos para poder reconocerles su trabajo. Y la idea es que este premio después sea bianual, o sea, que va a ir reconociendo las mejores obras de arquitectura en ladrillo hechas cada 2 años, por lo tanto ahí ya va a empezar a tener una regularidad. Y en cuanto al cronograma, hoy lanzamos el premio, y lanzamos esta semana en ladrillo, y se abren las inscripciones. Como les dije, si ustedes visitan la página web premioarquitecturadeladrillo.cl, se pueden inscribir, y para todo tipo de consultas tenemos un plazo hasta el 17 de septiembre, el 22 de septiembre se van a responder todas esas preguntas y respuestas, y la fecha límite para recepcionar las obras o las postulaciones es el 16 de octubre, y vamos a tener finalmente un jurado de lujo que va a estar deliberando, y vamos a tener la ceremonia de premiación, si Dios quiere, el 17 de noviembre, y ojalá que sea semipresencial. La idea es que podamos estar en un estado de mayor recuperación luego del coronavirus. Así que bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera semana del ladrillo, y voy a dar paso ahora a presentar a nuestros invitados de esta noche. Me dan un segundo. Muy bien. Bueno, ya están apareciendo en pantalla. Vuelvo a presentar a Mónica Álvarez de Oro. Mónica es la actual presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, la AOA. Es arquitecta de la Universidad de Chile, con un magíster en dirección de proyectos con eficiencia energética de la Universidad Mayor. Además tiene estudios de arquitectura del paisaje en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es socia de MAO Arquitectos y también de Sismic AMAS-E, que es un consorcio de oficinas que ha estado explorando la exportación de servicios profesionales desde Chile hacia Asia, particularmente en China, y ha sido directora de la AOA desde el 2018, y como les decía antes, recientemente electa presidenta de nuestra asociación gremial. Así que, Mónica, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola Pablo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. También está con nosotros una gran amiga de hace bastante tiempo también, Paula Mora,
Pola es arquitecta y máster en gestión cultural por la Universidad de Chile. Se ha especializado en periodismo de arquitectura y en la generación de contenidos digitales y es una, yo diría, un miembro histórico y hoy en día Head of Community y Partnerships, o sea, es por así decirlo, la jefa de comunidades y asociaciones en ArcDaily. Como ustedes saben, ArcDaily es la plataforma especializada en arquitectura más visitada en el mundo y donde ella ha estado prácticamente desde los primeros años de su inicio. Así que, Pola, gracias por acompañarnos esta noche también con tu perspectiva más global. Gracias, Pablo. Y bueno, y para tener paridad y porque no todos tenemos que ser arquitectos en la vida, nos acompaña a quien le debemos esta iniciativa, quien ha pensado desde hace tiempo cómo poder visibilizar y poner en valor la arquitectura del ladrillo en Chile, y estamos muy contentos de tener también en este panel a don Hernán Levy. Hernán es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con un diplomado en la Universidad de Tokio y en el PADE de la Universidad de los Andes. Es socio y presidente de Cerámica Santiago, Yesotec, Forestal Pedro de Valdivia. Ha sido un gran deportista. Aquellos que eran fanáticos del Jeep Fan Race en los 80 lo recordarán muy bien. Un gran jeepero. Y ha sido también presidente de Blanco y Negro, una sociedad anónima deportiva que es casi tan buena como la católica. Expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, de Mega Salud, Con Salud, y además es director de varias fundaciones, particularmente fundaciones que trabajan con las familias más necesitadas del sector norte de Santiago, particularmente en la zona de Batuco, Lampa, y ha dedicado toda su vida al sector de la construcción y es el presidente, como les decía antes, de Cerámica Santiago, quienes son los patrocinadores de este encuentro. Así que, sin mediar ya mayores presentaciones, quería partir precisamente con Hernán, para preguntarle un poco, Hernán, ¿cómo es la historia del ladrillo en nuestro país? Porque nosotros siempre hemos sentido que el ladrillo, junto con la piedra, como decía antes, que son probablemente los dos materiales de construcción más antiguos de la historia de la humanidad, se calcula que más de 11.000 años existe el ladrillo. Lo tenemos tan presente en nuestra vida que tal vez no hemos percibido la evolución, la industrialización, la modernización de un material tan noble, porque claro, uno desde chico veía estos hornos de ladrillo, los ladrillos chonchol, fiscales, con los que se construyó, con los que se evolucionó, por así decirlo, del adobe hacia construcciones más resistentes, particularmente después del terremoto de Chillán, pero no necesariamente la gente sabe cómo ha ido evolucionando en un material que tiene que cumplir con certificaciones, que tiene que cumplir con toda una serie de condiciones, digamos, de masa térmica, de transmitancia, de resistencia, que claramente comienzan por un lado, a exigir más en términos de su producción, pero al mismo tiempo también a poder masificarlo para llegar a construir la mayor cantidad de hogares y de edificios posibles. ¿Cómo es tu aproximación a la historia del ladrillo y tu rol y el rol de Cerámica Santiago en lo que es el ladrillo en Chile, Hernán? Estás en mudo, así que te tienes que desmutizar. Ya, bueno, gracias Pablo por estas presentaciones. La verdad, lo primero es agradecerle a la Universidad del Desarrollo y a todos los patrocinios que tenemos, a la Cámara de la Construcción, la Plataforma Arquitectura que está presente, la AOA, el Colegio de Arquitectos, el Instituto de la Construcción. Realmente yo creo que esto usted podría haber partido, don Pablo, por las mujeres, ¿eh? Además, aquí ustedes son 3 arquitectos contra un ingeniero, por lo tanto yo me siento bastante apocado. Ahora, dicho eso, quiero contarle un poco, los primeros, las primeras viviendas que se hicieron eran con ladrillo no cocido, ¿ya? Y venían las lluvias y se deshacían, hasta que de repente es probable, se cree de que cuando estaban haciendo algún fuego, los primeros seres humanos que teníamos en el planeta, es probable que esa tierra haya quedado más dura y de ahí evidentemente ya se vio que podía ser un material que tuviera otro uso.
y hace alrededor de 4.000 años los persas y los asirios propagaron esto. Y si uno lo piensa, el ladrillo es pura alquimia. ¿Por qué? Porque conjuga tierra y agua. Es una mezcla de eso y con eso se moldea. Y también, en definitiva, el tercer elemento, que es el fuego. El fuego es lo que le produce la cocción y le deja al ladrillo la misma dureza de una piedra. Ahora, en Chile, tradicionalmente, después de la colonia, se empezó a construir, pero en pequeña escala con ladrillo. Pero esto tuvo un gran auge después del terremoto, no recuerdo si fue 1906, 1907, en que se empezó a construir ya con ladrillos hechos a mano. Hay que precisar de que son dos tipos de ladrillo básicamente. Uno, los chonchones habituales, artesanales, y otro ya es el ladrillo prensado con huecos donde se pueden pasar fierros entre medio y les da una resistencia muy grande. Y esto último, estos ladrillos, esto partió alrededor del año 65, cuando se instaló en Chile la industria cerámicas Princesa, ¿ya? Princesa era Productos Industriales de Cerámica Sociedad Anónima. Y con eso los programas de vivienda empezaron a tener un auge en cuanto al uso del ladrillo. Y si se ve la cantidad de poblaciones que se construyeron en esos años con ladrillos, tanto en viviendas, en unifamiliares, en casas o edificios, fue muy grande. Y esto, con el paso del tiempo, se masificó. Y la verdad que en la historia, si uno mira las viviendas desde la Serena, de la cuarta región hasta la octava, un porcentaje muy alto, más de 2/3 de las viviendas que se han construido han sido de ladrillo. De ahí hacia el sur, la verdad que la lejanía dificulta la llegada. Eso, diría yo, es un poco la historia. Las características mismas del producto, yo no sé si tú quieres, Pablo, que comente un poco o lo dejamos un poco pendiente, pero quiero hablar un poco de nuestra empresa. Nosotros, Cerámica Santiago, hoy día tenemos alrededor de un 80% del mercado de ladrillos en Chile, lo que es bastante importante. ¿Y cuál es el objetivo nuestro? Y lo digo, realmente esto para nosotros es una aventura estar en esta semana del ladrillo. Los sueños nuestros es cumplir las necesidades de los arquitectos. Muchas veces no es fácil, porque las cosas que piden son prácticamente imposibles, pero siempre lo tratamos de hacer y con fe en los resultados. No, te agradezco, Hernán, la explicación. Aparte que empiezan a surgir cosas notables. Yo no tenía idea que Princesa significaba productora industrial de cerámica, S.A. Yo pensaba que era un nombre fantasía, no tenía idea. Son esas cosas de la historia que uno no conoce o desconoce. Y lo otro también de las características del material de lo que tú hablas es que, pese a ser probablemente el material más ubicuo en la historia de la humanidad, porque en todas las latitudes se han fabricado ladrillos, la locación o sea, los ladrillos son difíciles de importar, son difíciles de exportar, son de fabricación local. Como decías tú, hacia el sur ya es más difícil, digamos, llegar con ladrillos. Y eso es interesante porque tiene que ver mucho también con la disposición de suelo y de arcilla adecuada para el ladrillo. No cualquier tierra sirve. Sí, mira, lo que te puedo decir es lo siguiente: en cualquier parte del mundo, en una fábrica de ladrillos es difícil que llegue más allá de 800 kilómetros de distancia, porque lo que tú estás trasladando al final es tierra, es peso. Por lo tanto, si uno piensa en países cercanos como en este caso Argentina, es prácticamente imposible que lleguen ladrillos argentinos a Chile o nosotros ir a hacerles ladrillo. Es muy difícil. Ahora, respecto al material con que está hecho el ladrillo que mencionabas tú, la arcilla es la partícula más pequeña que tú puedes encontrar en el planeta. ¿Y cómo se produce?
cuando llueve en la cordillera, esa gota de agua saca una parte infinitesimal de la roca, y esa parte es la que la llevan los ríos, ¿ya? Y van a acumularse durante millones de años en zonas específicas donde se acumulan. Y esas distintas arcillas, hay hilita, morillonita, arcillas que varían absolutamente en su plasticidad, resistencia, colores, absorción de humedad. Y en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos una característica muy especial. Tenemos las arcillas más sucias que se pueden encontrar, porque tenemos la cordillera muy cerca. Entonces, eso hace que las arcillas que se han depositado tengan mucha impureza. Si uno mira las arcillas, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, son muy limpias, ya los colores son muy puros, pero la ventaja que tienen nuestras arcillas es que una dureza, por ejemplo, en kilo por centímetro cuadrado de un ladrillo argentino, te da 100, 110 kilos. Y los nuestros, sin mayor esfuerzo, te dan 220 kilos por centímetro cuadrado. O sea, hay una ventaja notable que tenemos en este país para hacer en nuestros productos. Muy interesante lo que tú cuentas, Hernán, porque claro, uno no tiene por qué saber este tema de las partículas, la importancia, digamos, del material, el alcance que tiene, lo que lo hace además un producto nacional, un producto chileno, genera empleo local, no solo en las obras, digamos, que se generan en todo el territorio, sino que también en su fabricación, y eso es bien notable. Tú, Hernán, comentabas los caprichos de los arquitectos y arquitectas, que a veces te pedían cosas raras, que iban como moviendo un poco la vara hacia lo que es innovación, etcétera. Y quería aprovechar de pedirle a nuestra presidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, Mónica Álvarez, que defienda al gremio, porque diga por qué pedimos ladrillos y por qué después de 11.000 años de historia todavía seguimos utilizando este material tan lindo que cabe en la palma de una mano, pero puede construir templos, monumentos y el sueño de una familia como es una casa. Mónica, cuéntanos un poco, dada toda la multiplicidad de materiales que hoy en día hay, nuevas tecnologías, construcción en seco, etcétera, ¿por qué sigue siendo tan trascendente el ladrillo para la arquitectura? Mira, la verdad yo pienso que a mí me dio un poco de pánico cuando me invitaron, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no construía el ladrillo, y creo que mis primeras casas las hicimos en albañilería, después lo hemos ocupado como enchape, pero me dio mucho susto y me puse a investigar, ¿eh? Yo sabía que en mi oficina tenía un libro increíble de ladrillo, que se los voy a mostrar porque es muy lindo. Bueno, estuve viendo ahí la cantidad de edificios en ladrillo una cantidad de edificios increíble en ladrillo que uno no se imagina. O sea, el edificio Chrysler hecho en acero con ladrillo, ponte tú, bueno, el Coliseo, la muralla china, millones de cosas, pero increíble. Y es un material que es como ustedes dicen, es tan chico, tan pequeño, es como tan... por ahí leía una cita de Wright que decía que es un material que no costaba nada, que es un material muy barato, pero que se lo da a un arquitecto y vale su peso en oro, porque si el hormigón armado es un material continuo, ¿cierto? O la madera y el acero es un material en pieza, esto es un material en módulo, en bloque, es una cosa muy pequeña que tú puedes hacer infinitas combinaciones de aparejos, de trabas, de formas de cómo colocarla. Entonces es como construir con Lego. Así yo me imagino que es una especie como si uno hiciera una alegoría, es el hormigón armado, ¿cierto? Es como una plasticina, y esto es como construir con Lego. O sea, y es un material que es cálido, que siempre tiene esa cosa que, aunque la arquitectura a veces no sea tan buena, si el ladrillo logra esa calidez increíble que tiene. O sea, que es como tú decías, muy, muy vernáculo, o sea, muy, muy de uno, muy de la imagen que tienes tú de un hogar, de la calidez, entonces
yo pienso que por eso lo seguimos ocupando, por esa imagen que tiene, por esa ductilidad o infinita combinación que podemos hacer distintas formas y podemos llegar a cosas increíbles. O sea, nosotros el año pasado con la OA fuimos a Montevideo y fuimos a ver algunas obras de Eladio Dieste, la Iglesia del Cristo Obrero, que es una cosa increíble, cómo hace unas losas con curvas y contracurvas de ladrillo, y es entera de ladrillo, una cosa maravillosa. O sea, yo creo que es un material que siempre nos está guiñando el ojo, o sea, siempre nos está llamando a utilizarlo, digamos. Es bien bonito lo que tú dices, Mónica, porque a veces se tiende como a asociar el ladrillo con la construcción vernácula, antigua, y el hormigón como el lenguaje de la modernidad, pero más que enemigos o competidores, yo creo que el ladrillo y el hormigón son los mejores amigos. De hecho, lejos la construcción más óptima es la albañilería reforzada, digamos, en la cual, ¿verdad?, los pilares, las vigas se hacen de hormigón y los paramentos verticales que trabajan a la compresión en ladrillo. Y es interesante porque, tal como tú hablabas de la ductibilidad y cómo el ladrillo se puede trabajar de distintas formas, hay una frase muy linda de Louis Kahn, gran arquitecto norteamericano, ¿verdad?, del siglo XX, con obras maravillosas en ladrillo, como la Biblioteca de Exeter, ¿verdad?, el Centro Cívico de Dhaka, y un montón de otras obras notables, en que él, hablando con los estudiantes, les hacía esta alegoría y decía, si tú le dices a un ladrillo, ¿qué es lo que tú quieres, ladrillo? Y el ladrillo te contesta, quiero ser un arco. Y tú le dices al ladrillo, mira, yo también quiero, pero los arcos son muy caros y tal vez podríamos usar un dintel de hormigón. Y tú le dices al ladrillo nuevamente, ¿qué piensas de eso, ladrillo? Y el ladrillo dice, yo quiero ser un arco. O sea, hay una condición como cultural, estética, que uno lo ve en las obras romanas, como planteas tú, ¿verdad? El caso del Coliseo. Uno lo ve en la bóveda catalana, en la arquitectura modernista catalana. Uno lo ve en las obras de Fernando Castillo Velasco, en las obras tardías de Castillo Velasco, ya después de haber hecho las grandes, ¿verdad?, proyectos modernos de las Torres de Tajamar, etcétera, cuando lo usa para todos sus proyectos de comunidades experimentales y viviendas sociales, que claro, tiene una calidez, tiene un lenguaje, tiene una tectónica que es inigualable, y solo, yo diría, equiparable a la mejor combinación que se puede hacer del ladrillo con otros materiales, y eso es muy bonito. Pensando en eso de las combinaciones y de las aplicaciones, quería preguntarle a Paula Mora de ArchDaily, tú que estás con el radar puesto en las tendencias mundiales, etcétera, ¿cómo ven ustedes el uso del ladrillo, particularmente en contextos hiperdesarrollados como el europeo, el norteamericano o incluso en Asia, donde uno creería que un elemento tan vernáculo, tan ubicuo, estaría siendo desplazado por nuevas tecnologías? Sin embargo, al contrario, se está empezando a explorar nuevas aplicaciones, nuevas tendencias, incluso incorporando diseño generativo para producir nuevas estructuras en ladrillo. ¿Cómo lo ven ustedes desde ArchDaily? Sí, yo creo que eso es justamente lo interesante, que de pronto uno se enfrasca en que el ladrillo tiene que ver primero con un material muy vernacular, quizás un material barato, quizás uno se lo imagina en contextos incluso hasta rurales, ¿no? Y de pronto el ladrillo hoy día está tomando un montón de fuerza en la arquitectura contemporánea y la arquitectura de primer nivel. O sea, podríamos decir que el ladrillo tiene ciertas cualidades que, si bien por un lado es barato, nos vuelve al tema de la arquitectura más tradicional, también nos entrega un montón de posibilidades que hacen que la arquitectura hoy pueda ser cada vez más compleja. Y ahí hay un ejemplo muy bonito, que es nosotros en ArchDaily tenemos el Building of the Year, que es este premio que entregamos todos los años a la mejor arquitectura del mundo, y en la cual son los mismos lectores quienes votan. Este año se dieron los premios a principio de año, en marzo, y en la categoría de arquitectura cultural ganó el Museo Yves Saint Laurent en Marrakech,
que es un museo maravilloso. Ustedes se imaginarán, Yves Saint Laurent, o sea, es una cosa sumamente lujosa, ¿no? Y sin embargo, el 50% del proyecto está realizado en ladrillo y con mixturas con mármol, terrazzo, y justamente en la memoria del proyecto, lo lindo que dice es que se busca la combinación de estos dos materiales para, por un lado, a través de la textura del ladrillo, que también es muy interesante como el ladrillo a través del aparejo que se utiliza genera estos juegos, ¿no? Tridimensionales, trata de emular un poco lo que sería la textura de una costura, y por otro lado, en la parte de mármol, como toda la parte más de high couture, uno podría decir, ¿no? Como de la alta costura, que un poco conceptualiza esta marca. Entonces me parece eso muy lindo también, de que con un material que a lo mejor es muy barato, que es muy pedestre, podríamos decir, se puede hacer un edificio que es de primer nivel, y que efectivamente ha ganado un premio porque fue el edificio mejor evaluado dentro de los miles de 5.000 proyectos que podríamos publicar en un año dentro de Art Daily. Y eso es interesante también, cómo eso va dando pie también a que cada vez las generaciones más jóvenes también quieran empezar a experimentar con este material. Y ahí hay ejercicios muy lindos que tienen que ver con diseño paramétrico. Ahí, el apoyo visual, estupendo, Pablo. Justamente, ahí está lo que yo decía, ¿no? Esta combinación de los dos materiales, y finalmente queda una cosa que parece una verdadera joya. Miren todos esos detalles constructivos que van generando esta textura y este grano tan peculiar que con otro material habría sido imposible de desarrollar. Y yo creo que son justamente estos proyectos, podríamos decir, de gran escala, de grandes oficinas, que también van abriendo paso a nuevas ideas. Y un poco tomando lo que decía Hernán respecto a que ellos tenían que entregar soluciones o tratar de resolver las necesidades de arquitectos, y que los arquitectos a veces son un poco loquillos, un poco es quizás por culpa de Art Daily que presentamos esta cantidad de proyectos y que permiten también echar a volar la imaginación. Lo bueno también es que dentro de nuestro sitio podemos también emparejar las necesidades de los arquitectos con todos los contenidos técnicos y que pueden aportar, por supuesto, los fabricantes, en este caso Cerámica Santiago. Y nada, o sea, los arquitectos jóvenes también están cada vez más experimentando en este material. Ya mañana vamos a tener la experiencia en primera persona de Daniel Moreno, y podemos ver casos como el de él en países como Paraguay, Colombia, en Chile cada vez más también. Mismo Cristóbal Fernández está haciendo obra muy interesante utilizando el ladrillo y viendo estas diferentes formas que a mí me parece muy alucinante la diversidad que se puede alcanzar a través de las fachadas de ladrillos, a través de la forma en la que se dispone este elemento, que como bien dices tú, Pablo, cabe en una mano, pero que puedes hacer este tejido tan maravilloso y a nivel monumental. Oye, es notable el caso que contabas y que inmediatamente, digamos, googleé en Art Daily del Museo Yves Saint Laurent, del estudio KO, para también nombrar a los autores, porque tiene un poco lo que tenía Saint Laurent. Saint Laurent era un clásico, pero al mismo tiempo súper contemporáneo. Y el museo en cierta medida utiliza un material tan clásico como el ladrillo y lo pone en un lenguaje muy contemporáneo, lo que sin duda es algo muy potente, muy bonito. Oye, dentro del desarrollo de la arquitectura chilena, particularmente, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, hay obras en ladrillo que son memorables y que uno no sabe la historia que hay detrás. Uno de los grandes innovadores en el uso del ladrillo fue don Jaime Vendersky, quien no solamente hizo grandes proyectos de vivienda institucionales, sino que fue un gran innovador también en lo que fue el desarrollo de los centros comerciales, algunos tan memorables y tan vigentes hoy día como los Cobres de Vitacura, aquellos que se nos va a caer el carnet porque íbamos a patinar allá cuando éramos adolescentes. Era el hormiguero, digamos, yo perseguí a Mónica patinando, pero no era bueno para patinar, entonces llegó Fernando Marini y patinaba mejor que yo, digamos. Y también hizo lo que fue el primer mall contemporáneo en Chile, que fue el Parque Arauco. Y hoy en día, a no ser que ustedes sean tan experimentados como yo, o si se fijan bien en la esquina de Rosario Norte con Cerro Colorado, todavía se ve parte de la fachada en ladrillo del Parque Arauco. Y Hernán, cuéntanos cómo fue eso, porque entiendo que prácticamente tuviste que armar una fábrica entera para poder resolver la demanda de don Jaime Vendersky en ese entonces, ¿o no?
Mira, estamos hablando del año 81, 82, no recuerdo exactamente, y Jaime Venderqui se acercó a nosotros que estábamos recién partiendo y dijo, yo quiero enchapar este monstruo que estaba en la avenida Kennedy, sigue estando ahí todavía, pero era, no sé, debe tener unos 300 metros de frente y una altura en ese minuto, unos 10, 15 metros, ¿ya? Y todo era enchapado en ladrillo, pero tenía que ser enchapado con el enchape que él quería. Y el tema de los colores, él era muy simpático, Jaime Venderqui, pero muy fregado también, porque mira, es que el color tiene una tonalidad que me falta esto y además son todos iguales. La verdad que se hizo eso y para nosotros como empresa, producir esa cantidad de enchape, creo que se hicieron en menos de una semana, porque es muy poco material. Pero la visibilidad que nos dio a nosotros como empresa fue, esto es un monstruo que hicieron. Ahora, tal como dice Pablo, la única parte del Parque Arauco donde se ven nuestros ladrillos es en la parte de atrás, porque todo lo de adelante hay unas tremendas torres de metal o de aluminio que ya no se ve el ladrillo, pero la verdad que esa obra fue súper interesante. Ahora, si me permites, Pablo, para dimensionar un poco la diferencia entre un ladrillo y un enchape. Esos enchapes se hicieron en una semana, nada, y parecen mucho. Hoy día, la producción de Cerámica Santiago en ladrillos, si uno los pusiera uno al lado del otro, la producción en un mes llegamos a Arica. O sea, entonces es un tema de volumen. Es cierto que un ladrillo es muy barato, no cuesta nada, pero lo que importa no es el precio, costo de cada uno, sino el volumen inmenso que se produce. Hoy día, con las capacidades de producción que tenemos, se están construyendo entre 35 y 40.000 viviendas al año en ladrillo. Ahí está. Mira, precisamente, aquí hay una foto de la época, es impresionante cómo ha cambiado el sector oriente desde esos años. Mira, sí. Se ven las tres torres que están ahí frente a lo que era la rotonda antiguamente de Kennedy, con Vespucio, y se ve, claro, toda esta estructura enchapada en ladrillo con las dos tiendas anclas, el Gala Sears y el Muricí, que ya pasaron a mejor vida. Pero es notable lo que dices tú de cómo también ustedes como empresa tuvieron que responder rápidamente al llamado y que si bien es poco material, producirlo fue muy complejo y que hoy en día ahora poniendo todos los ladrillos llegan hasta prácticamente a recorrer todo Chile. Así como hablábamos del Parque Arauco, ¿qué otras obras así se les vienen a la memoria a ustedes de arquitectura chilena del siglo XX, dado que queremos premiar a las del siglo XXI en el premio Cersan? ¿Qué otras obras así a ustedes les marcaron fuertemente a partir del uso del ladrillo? Si tienen así, se les viene a la memoria Pola, Mónica o incluso Hernán. Bueno, mencionábamos al principio también la obra de Castillo Velasco, ¿no? Yo creo que todas las comunidades que uno puede ver actualmente en La Reina y algunas también en Santiago Centro, son también un perfecto ejemplo de cómo se aplica bien el ladrillo, ¿no? Para generar además espacialidades muy, muy ricas, o sea, no es una cosa simple, es una cosa bastante desarrollada y que genera además una calidad de vida en esos sectores maravillosa. Yo creo que eso es lo principal que busca también la buena aplicación de un material en la obra de arquitectura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además que nuevamente se presta para generar un ambiente, una calidez y al mismo tiempo diseñar una manera de convivir y de compartir que lamentablemente no hemos sabido evolucionar respecto a ese modelo de comunidad y vivienda colaborativa de don Fernando. Y en ese sentido lamento que no haya dejado escuela, digamos, pero ahí hay algo bien interesante en el uso del ladrillo, además que él también le da una expresión plástica y estética muy, muy notable, con pequeños movimientos, marcando, digamos, ciertos momentos especiales en las fachadas, en los dinteles, etc. ¿Y tú, Mónica, tenías algún favorito? Hay un edificio, sí, yo tengo un favorito, es más contemporáneo, pero hay un edificio de Raimundo Lira, ahí en Lyon, que que es muy bonito, yo lo encuentro precioso, y es muy elegante, y tiene todas unas logias con un trabajo de ladrillo y de su aparejo puesto. Me encanta ese edificio.
Es bien ese típico. ese lo hizo con Peñafiel, ¿o no? Me parece que sí, está sí, si no me equivoco, es uno que abrieron una pequeña calle en un costado del terreno, ¿es ese? No. Bueno, lo Pero, vamos a googlear después. Pero es bien bonito, así como... sí, como se me viene a la cabeza ahora. Y Hernán, ¿tú tienes algún favorito siendo el principal proveedor de ladrillo de todos los arquitectos? Sí, para mí el edificio más bonito, elegante que encuentro en Santiago es uno que hizo José Domingo Peñafiel en Vitacura con Américo Vespucio, el edificio de la ESO. Es un edificio hoy día de unos 6, 8 pisos, pero en esa época era muy grande y realmente es de una belleza arquitectónica. Ahí el uso del ladrillo le dio vida a ese edificio. Es a mí precioso. Sí, ese es uno que tiene como una fachada, digamos, con unos módulos cuadrados que agarran como un cubo de vidrio, sí. Sí. Sí, que entiendo que hoy en día ahí funcionan las oficinas de la Fundación del Museo de la Moda. Creo que está al frente del Museo de la Moda en Vitacura con Vespucio, al lado de lo que fue el primer pronto Copec, que ahora es Petrobras. Oye, yo también tengo algunos favoritos, sin inclinarme por uno en especial, pero me gusta mucho y siempre me ha gustado, a mí que me interesa además la arquitectura que genera comercio, vida urbana, etcétera, el pueblo del Inglés. Chapado en ladrillo, que es de Enrique Brown y San Martín y Musat, si no me equivoco. Que también es un conjunto bien bonito porque trata de generar una interioridad, locales comerciales en distintos niveles, con pasarelas, incluso con una torre de vivienda y de oficinas. Ya apostaba un poco a los usos mixtos y en un lenguaje también enchapado en ladrillo con una calidez muy notable. También debo recordar a nuestro gran amigo, quien nos dejó hace poco, digamos, Cristian Bosa, que también se aventuró con sus centros comerciales como el Lo Castillo, la Rampa de las Flores, el IV, donde también utilizó el enchape ladrillo. Lamentablemente algunos de esos edificios los estucaron ahora a la martelina y ahora se ensucian enteros y hay que mantenerlos. Con el ladrillo no había que mantenerlos, era mucho más fácil. También, y entiendo que está entre el público, y aprovecho de saludar a Gonzalo Mardones Viviani, quien para el edificio de la Chile Tabacos, en ese entonces en el Bosque Norte, también hizo un edificio que en su momento fue bien notable, digamos, como una expresión de arquitectura contemporánea chilena. Y podemos seguir, Cristian Fernández, todo lo que fue el trabajo también de Holmes y su equipo en las iglesias, Santa María la que está aquí, digamos, cerca del Mercurio. Hay tanta obra en realidad que ha explorado el ladrillo que la verdad es que da para varios conversatorios. Y pensando ahora en nuevas tecnologías, Hernán, ¿en qué está la industria del ladrillo a nivel global? Tú que vas a ferias, etcétera. Uno ha visto que arquitectos como Renzo Piano utilizan revestimientos de terracota. Está surgiendo una demanda bien importante de arquitectos chilenos también por ladrillos pigmentados de colores, no necesariamente digamos, el color rojizo. ¿Cuáles son las tendencias que ves tú en la industria del ladrillo? Sí, mira, yo te diría básicamente en lo que es edificio, hay estas placas que se están usando en Europa que son preciosas, de 1 metro de ancho por 40 o 50 centímetros de altura, pero son productos que nosotros en Chile, producto de la alta absorción de humedad que tiene nuestra arcilla, es muy difícil fabricarlo. Entonces lo que hacemos cuando arquitectos toman la decisión de usar eso en los edificios, los importamos ya sea de España, Alemania y otros. Ahora, el gran cambio que está habiendo hoy día, y me quiero referir un poco al cambio en la vivienda, en la casa, ¿ya? ¿Y por qué en la casa? Porque la vivienda es la inversión más importante de una persona en su vida. Varias veces más importante que la compra de un auto. Y esa persona lo que quiere es tener algo que no solo se valorice en el tiempo, sino que sea cálida, lo que decía Mónica, y en ese sentido,
nosotros hemos hecho cada 5 años una encuesta con la empresa Gemini, donde nos dice que lo más relevante hoy día en la elección de una vivienda por parte del tenedor del subsidio es que sea una casa de material, ¿vale? Es decir, una casa de material sólido. Es más, quienes se adjudican esta vivienda están dispuestos a esperar un año más con tal de que su vivienda sea de ladrillo. Otro tema que nos revela la encuesta es que la persona, la familia, también están dispuestas a viajar media hora más para llegar a su lugar de trabajo con tal de tener una casa en vez de un departamento. Y esto, en lo que estamos viviendo hoy día, con estos guetos verticales donde el uso de nuestro material es cero, ¿ya? Han generado problemas importantes en medio de la pandemia, no solo por el hacinamiento, sino por la dificultad de vivir en espacios tan cerrados. Y en ese sentido, nosotros vemos que más que el cambio en la materialidad es el cambio en la forma de enfocar la vida de las personas. Hay un cambio notable y lo que nosotros vemos, trabajamos mucho con arquitectos, es que los arquitectos han entendido estos 4 o 5 meses que hemos estado encerrados, ha cambiado el mundo de la construcción y va a seguir cambiando. Todavía no sabemos hacia dónde vamos, pero va hacia un mundo mucho más humano y mejor. Es cierto lo que tú dices respecto a cómo, por un lado, las tecnologías, la producción industrial, etcétera, apunta más hacia la construcción en seco, la construcción ligera, pero por otro lado, las preferencias de las familias y de las personas apuntan a una vivienda más sólida, más duradera, más permanente, y la famosa frase, ¿verdad?, de prefiero la casa de material. Y yo recuerdo que yo te conocí a ti, Hernán, hace exactamente 10 años atrás, cuando yo estaba de coordinador de reconstrucción urbana en el MIMBU después del terremoto. Y en ese momento de desesperación, donde había que reparar y reconstruir cerca de 220.000 viviendas, algo muy parecido al desafío que se está planteando las autoridades ahora para el plan de reactivación económica ante la crisis del COVID y la necesidad de vivienda, sobre todo en los campamentos, en que nosotros estábamos apelando a la prefabricación y a metodologías más rápidas, digamos, supuestamente de construcción para satisfacer la demanda de vivienda. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que lejos la respuesta más rápida de muchas de las constructoras de los pueblitos más chicos, donde no llegaban las grandes, sino que las medianas y chicas, era la casa de material en ladrillo, primer piso ladrillo, segundo piso en material ya más ligero. Y en ese sentido, se comprobó que no solamente la preferencia de las familias iba por ese lado, sino que también era de un despliegue y de una facilidad para construir y llegar a esas localidades sin tener que tener máquinas especiales o sistemas especiales o capacitar a los maestros, sino que los albañiles están en todas partes, que lo hizo mucho más ubicuo de lo que nosotros creíamos. Y me acuerdo que teníamos grandes peleas al comienzo y al final nos dimos cuenta que el ladrillo sigue siendo un material permanente y de preferencia de las familias, y eso claramente va a esto que tú dices de humanizar y de entender, digamos, que más allá de la calidez, de la ubicuidad que tiene, también hay una consideración respecto a la seguridad estructural, a la permanencia, a la idea de un hogar, de una vivienda para toda la vida. Y yo quería preguntarle a Mónica, ahora que estamos en una situación en que se está llamando a la reactivación económica y el Ministerio de Vivienda ha hecho un anuncio bien ambicioso de un plan de construcción masiva de vivienda, no solo a partir del DS-19, sino que una serie de nuevos reglamentos, ordenanzas y llamados especiales para resolver esta creciente demanda, no solo de las ya cerca de 70.000 familias viviendo en campamentos, sino que además todos aquellos que quedaron visibles, que vivían hacinados en CITES y conventillos, ¿verdad? Y que derivaron en la caída del ministro Marianich, cuando dice en una casa donde antes vivían 10 personas, ahora viven 100.
¿Cómo lo están viendo ustedes desde el punto de vista de la AOA, este llamado respecto a responder masivamente, digamos, a poder construir más viviendas, apelando ya a todos los materiales disponibles y, por supuesto, entre ellos el ladrillo? Sí, mira, desde la AOA creo que pensamos más o menos parecido todos, que Chile ya sufrió un cambio y que lo que era bueno para el Chile de hace 20 años atrás ya no es bueno para el Chile de ahora. Y que tenemos que pensar en soluciones mucho más a largo plazo y no solo masivas, sino que mejores en el fondo, y que las personas necesitan un estándar de vida mejor que la que teníamos hace varios años atrás. No podemos darles las mismas soluciones que le estábamos dando hace varios años atrás y no sin un poco revisarlas y revisarnos y qué es lo que estamos dando y cuáles son las soluciones que estamos planteando. Yo creo que en ese sentido la permanencia y la atemporalidad de este material responde súper bien a posibles soluciones de vivienda. O sea, creo que hay que replantearse en el fondo, hay que replantear las soluciones que estamos dando, que tenemos que pensar en soluciones distintas, más ambiciosas y de mayor permanencia. O sea, tenemos que eliminar un poco la condición que siempre tenemos nosotros los chilenos de esta cosa que es una solución para el minuto y que se convierte en permanente, digamos. O sea, hay que ir un poquito más allá y yo creo que el pensamiento que tenemos varios en ese sentido. Totalmente de acuerdo, Mónica. Y Paula, ¿cómo ven ustedes? Yo sé que todavía es muy temprano para detectar si van a haber cambios permanentes o si más bien vamos a estar en esta situación de transición medio profiláctica hacia la nueva normalidad post-COVID. Hernán apuntaba a que el coronavirus ha puesto en jaque un montón de estilos de vida, etcétera, que probablemente la gente que pasó las cuarentenas hacinados en un departamento chico, lo único que van a desear es una casita con más espacio privado. ¿Cómo han detectado ustedes ya en ArcDaily plataforma algunas tendencias o algunas aproximaciones tempranas a cómo van a cambiar los estilos de vida y eventualmente las soluciones arquitectónicas de vivienda y edificios públicos? Sí, yo creo que lo que más hemos revisado, más allá de los estilos de vida, es cómo también esta situación de pandemia lo que hizo fue acelerar ciertos procesos que venían desarrollándose, como en este caso la digitalización de la construcción. O sea, la construcción es una de las industrias que se ha subido al final al carro de la digitalización y nosotros creemos que ya ahora es el momento y básicamente lo que hizo la pandemia y el hecho de tener que encerrarnos y muchas personas no poder estar trabajando en terreno en sus obras ha hecho urgente que aparezcan soluciones que permitan también poder seguir haciéndole un traqueo al desarrollo de las obras, como para poder mantenerlas vivas, ¿no? Nosotros creemos que lo que se viene ahora también es, por ejemplo, en las obras de construcción, es tratar de evitar en lo posible las aglomeraciones de personal. Por tanto, probablemente se eche en mano de herramientas digitales también y que haya un híbrido en las zonas de trabajo de obras. Y quizás uno no piensa en el ladrillo como un material del futuro, sin embargo, tiene un gran potencial de ser uno de los principales aliados de esta nueva era digital de la construcción. Y ya hay ensayos tecnológicos que se están haciendo, como los famosos robots albañiles, que permiten generar obras de arquitectura con una programación en la que un robotito básicamente va levantando la obra, mientras, claro, un ser humano está haciendo otro tipo de trabajo para los cuales se requiere. Hay también una aplicación que se está desarrollando muy interesante que se llama Hologram, que son unos lentes como los lentes de Google que te permiten ver en realidad aumentada lo que tú estás haciendo. Entonces, al momento de aparejar los ladrillos, al momento de construir estos diseños más complejos, podríamos decir, muchos de ellos que provienen del diseño paramétrico, el albañil se pone los lentes y va viendo, la realidad aumentada es eso, ¿no? Ver la realidad pero con información añadida, ve exactamente dónde debe ir ubicando cada uno de los módulos. De esa manera ya entonces nos evitamos todo el tiempo perdido en hacer el trazado, en tener que hacer mediciones complejas, extensas, que quitan mucho tiempo. Ya hay una tecnología para hacer eso también.
Entonces, la verdad es que eso es una de las cosas que a nosotros más nos impresiona, cómo es que también las tecnologías están cada vez más apuntando a que el trabajo dentro de la obra también se haga lo más eficientemente posible. Eso es muy bonito porque nuevamente vuelve a esa condición casi como de átomo o de como número casi místico que hablaba también Hernán de esta cosa de la alquimia que tiene el ladrillo, y es que pese a ser un elemento y un objeto pequeño, uno puede eventualmente comenzar a articular a partir de algoritmos y de progresiones, digamos, matemáticas, estructuras tan complejas y tan bonitas que al mismo tiempo son autosoportantes y que se pueden ser fabricadas por un aldeano. Yo recuerdo hace un par de bienales de Venecia atrás el pabellón de Norman Foster, no sé si te acuerdas, Pola, que hizo con Block, con este grupo de Zurich, que era una serie de bóvedas autosoportantes en ladrillo, que a partir de la tecnología eran aeropuertos de drones, que se iban a autoconstruir en villas muy alejadas en África, para que los drones que llegaban con remedios y con insumos básicos para esas comunidades pudieran aterrizar, y que construyó, digamos, una de estas cúpulas. Y lo bonito es que estaba toda basada en paraboloides, hiperbólicas, hechas todas en ladrillo, que actuaba la compresión y que era de fácil construcción, al mismo tiempo estructuralmente muy segura. Por lo tanto, ahí estaba la matemática, la tecnología, los drones, pero construido por aldeanos en África. Y voy a contar una anécdota que no sé si Hernán me va a retar, pero ustedes saben que hay una fundación y un grupo de gente maravillosa que está tratando de impulsar la construcción de un proyecto de una capilla que diseñó Gaudí en las cercanías de Rancagua. Y en algún momento fueron a conversar con Hernán y conmigo porque querían ver la posibilidad de que se aportaran ladrillos a la construcción. Nosotros estábamos maravillados. Y cuando están exponiendo el proyecto, nos dan cuenta de todos los cálculos estructurales y todo el esfuerzo que hicieron para que el proyecto original se pudiera hacer en hormigón armado. Nosotros le decimos, oye, pero el proyecto original está hecho en ladrillo en bóveda catalana. Gaudí hizo toda la geometría, etcétera, para que construyamos los ladrillos y ya rebobinar. O sea, toda esta adaptación que hicieron, cambiaron toda la matemática de Gaudito para hacerlo, y ojalá que lo hagan. Y felices de ayudarlos, pero ahí uno se da cuenta que pese a lo básico, hay un tema de la belleza, del misterio del ladrillo en su raigambre más histórica. O sea, mal que mal, los Mason y los albañiles eran cofradías que estuvieron viajando, ¿verdad?, además por Europa construyendo catedrales. Hay todo un tema místico ahí, con la matemática, con el ladrillo, que claramente invita hasta a los más avesados, mira, ahí está la maquetita, hasta los más avesados arquitectos a utilizar algoritmos para buscar nuevas aplicaciones. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en la charla de mañana, donde vamos a ver aplicaciones bien innovadoras del ladrillo, y por lo tanto, digamos, los invito y las invito a todos a participar. Estamos ya en la hora y habíamos abierto el espacio para preguntas en la pestaña preguntas y respuestas. No llegaron muchas, pero sí debo decir que tenemos en estos momentos más de 150 personas conectadas, así que les agradezco a todas y a todos el entusiasmo de acompañarnos. Hay 90 en el Zoom y unas 60 a través de la plataforma de la página de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, Paulina Alvarado preguntaba si el conversatorio va a estar disponible más tarde en alguna plataforma. Sí, va a quedar disponible esta conversación, este video, así como todas las charlas, la de mañana y la del jueves, en arquitectura.cl, Semana del Ladrillo. También hay otra pregunta de Catalina Laguies, que pregunta, a partir de lo que estábamos conversando, ¿por qué no empezar a hacer arquitectura con ladrillo en construcciones sociales? ¿No será eso una mejor solución? Bueno, efectivamente el ladrillo es uno de los materiales principales aprobados, digamos, y utilizados en los proyectos de vivienda con subsidio del Estado chileno, y por lo tanto se utiliza, y obviamente la idea es seguir utilizándolo más. Otra obra que me acordaba ahora del ladrillo también muy innovadora, es el conjunto Violeta Parra en Renca, desarrollado por Alejandro Aravena y Elemental. Las viviendas estas de
crecimiento progresivo. El primer piso en Renca, en Elemental Renca, es en ladrillo y luego crecen por dentro. Y también el proyecto de Elemental en Lo Espejo. Ese es de albañilería reforzada también, y las ampliaciones se hicieron con materiales secos. Por lo tanto, las combinaciones del ladrillo, y vemos que hasta incluso nuestro premio Pritzker ha trabajado con ese material. Me acuerdo también que un proyecto de un dormitorio para una universidad en Texas, la fachada entera es de ladrillos que Alejandro especificó que los partieran por la mitad y los pusieran expuestos para darle mayor rugosidad a la fachada. O sea, la verdad es que es un material que hasta partiéndolo tiene expresión arquitectónica muy potente. Bueno, antes de cerrar, quería ofrecerle la palabra a nuestros invitados, invitadas, si es que tienen alguna reflexión final respecto a lo que ha sido este bonito encuentro con un material tan noble y tan querido como el ladrillo. No sé, Paula, Mónica, Hernán, ¿alguna palabra final? A mí me gustaría aprovechar el impulso de las personas que nos están viendo, este interés por el ladrillo, para que participen en el concurso, en el premio a la obra de ladrillo, el premio a la obra de ladrillo, porque creo que es muy importante, me parece que hay mucha obra muy buena, sobre todo de las nuevas generaciones, pero que no está tan vista. Y un poco cuando yo trabajé mucho tiempo siendo editora en jefe de Plataforma Arquitectura, me tocaba ver todas las obras que provenían de Latinoamérica, y parece haber un trabajo muy fuerte del ladrillo en países como ya mencionaba, Paraguay, Colombia, Argentina. Entonces me gustaría ver esa producción también acá en Chile, y creo que se está haciendo, pero que hace falta que le demos un poquito más de visibilidad. Así que todos, por favor, ahí, para que se metan inmediatamente a revisar de qué manera entrar a este premio maravilloso que nos proponen. Gracias, Paula. De hecho, quiero hacer un aviso. Además del jurado, también va a haber una votación del público, que va a estar, digamos, emulando un poco lo que hace Plataforma y ArcDaily con la obra del año. O sea, también va a haber la posibilidad de que el público vote por la obra que va a recibir el premio. Perdona, Mónica, ¿tú querías decir algo? Sí, no, un poco en lo que decía la Paula, que estimular a nuestros arquitectos para que utilicen más el material. En realidad, creo que lo hemos dejado un poco de lado. Volvamos a ocuparlo porque es un material que tiene millones de beneficios y tiene esa atemporalidad que creo que no la hemos hablado también, que es maravillosa. Y bueno, en este librito que tengo también, Luis Kahn decía que el ladrillo siempre le había hecho, en la biblioteca Exeter, le había hecho como un guiño y le decía siempre, estás perdiendo una oportunidad. Yo creo que estamos perdiendo una oportunidad, así que no lo volvemos a ocupar como se ha ocupado siempre. Es un material maravilloso, o sea... Yo lo voy a ocupar ahora. Voy a volver. La segunda versión del premio, vamos exacto, por eso. Sí. Sí. Hernán, ¿tú aquí alguna reflexión final? Sí. No, yo me quiero salir un poco del tema del ladrillo y meterme en algo que para mí es súper importante. Nosotros tradicionalmente en Chile hemos tenido un déficit habitacional del orden de las 500.000 viviendas. Hay discusiones, 50.000 más o menos. Hoy día, con la tremenda inmigración que hemos tenido de afuera, se calcula que el déficit habitacional ya supera las 700.000 viviendas. O sea, en vez de mejorar, hemos ido hacia atrás. Sí, no se trata de buscar culpables, ni mucho menos. Pero no es solo la inmigración, también es la obsolescencia de vivienda. O sea, la vivienda que están hechas en Chile hace 50 o 100 años atrás también han sufrido deterioro. Y la única forma de ir disminuyendo este déficit no es con programas de 80 o 90.000 viviendas al año. Hay que ponerse en serio manos a la obra y hacer 120, 140.000. Aún haciendo eso, para terminar con el tema del déficit, se necesitarían, estábamos calculando, entre 10 y 15 años más. Y la vivienda es una necesidad básica. Sin vivienda, realmente, por favor, es cosa de ir a ver las tomas, las condiciones en que viven esas personas. Por eso digo, saliendo un poco del tema ladrillo, creo que el enfoque nuestro hoy día debe ser aumentar no solo la cantidad, sin dejar de lado de ninguna manera la calidad de cada una de las viviendas, el tamaño, etc.
Yo creo que es una muy linda reflexión final porque nos llama a que aquí hay espacio para todos y no solo todos y todas las arquitectos, sino que también todos los materiales. O sea, la demanda es enorme, la urgencia es ahora y si bien hoy día hemos estado hablando de las bondades del ladrillo, la verdad es que hay espacio para todos en este desafío, en este llamado. Yo recuerdo que cuando se fundó, antes de que se llamara Techo para Chile, se llamaba... Mediaguas para el milenio, una cosa así. La meta era que Chile erradicara los campamentos al cambio de milenio, el año 2000. Estamos al 2020 y ha aumentado el déficit, particularmente en campamentos. Por lo tanto, yo creo que se llamaba a que todavía podemos, si nos ponemos las pilas, llegar a enfrentar y garantizar el acceso universal a la vivienda de aquí a finales de esta década, al 2030, debiera ser, si no se discute en todos los diálogos que se van a venir ahora después del plebiscito, tiene que ser una prioridad país. Y creo que todavía podemos ser el primer país en el sur global emergente en garantizar el acceso universal a la vivienda. Así que manos a la obra. Y bueno, después de que dije que habían preguntas, empezaron a llegar preguntas y le pido disculpas a Claudio Hernández, a Piero Macerini, Claudio Barros, Juan Pablo Lira, Hernán Echaurren, de Mardones y Javier Aquebeque, que no logramos, digamos, plantear sus preguntas, pues ya estamos pasados 10 minutos de la hora, pero sí voy a tomar nota y las vamos a ir respondiendo en las distintas y las próximas sesiones que vamos a tener de este encuentro. Quiero agradecer nuevamente a nuestros panelistas de hoy, en particular a la presidenta de la AOA, Mónica Álvarez de Oro, a Paula Mora de Arc Daily, a Hernán Levy, presidente de Cerámica Santiago, por hacer posible esta celebración, esta Semana del Ladrillo, este premio Arquitectura del Ladrillo, y dejarlos y dejarlas invitados mañana a la misma hora en el mismo canal, donde vamos a tener la charla de Daniel Moreno, arquitecto ecuatoriano que ha hecho grandes innovaciones y aplicaciones en el uso del ladrillo, tal como contaba Paula, quien va a conversar con Álvaro Parragués, también arquitecto chileno con una práctica emergente, con usos del ladrillo. Y el próximo jueves, 3 de septiembre, vamos a cerrar esta Semana del Ladrillo con un conversatorio respecto a la trascendencia del material en la arquitectura con el presidente del Colegio de Arquitectos, Humberto Elias, y Cristóbal Fernández de Más Fernández Arquitectos. Nuevamente agradecer a nuestros panelistas, agradecer a las cerca de 150 personas que nos siguieron en directo y a los que nos van a visitar después en el video que va a quedar disponible en la página web de la Facultad de Arquitectura, y cuídense mucho. Espero que la próxima vez que nos encontremos sea presencialmente y hayamos superado esta contingencia tremenda que estamos enfrentando todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, Hernán también. Muchas gracias a María Carolina Flores y Valentina Aguilera, Santiago Beckros y Cristian Barriga, que hicieron posible este lanzamiento, y nos vemos. Vayan pensando y vayan buscando las obras que quieren postular a este primer premio de arquitectura